Te pido, Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Que seas tú llenando cada corazón, Padre. Prepara e inquieta, Padre, a cada uno de tus hijos, Señor. Porque declaro y creo, Padre, que se van a ir diferentes. Se van a ir empoderados. Se van a ir activados, Señor. Se van a ir, Padre, con el despertar que tú estás queriendo de cada uno, Señor. Y la palabra, Señor, va a caer en tierra fértil. Y esa tierra fértil, Señor, será multiplicada, Señor, al 100 por 1. Será de crecimiento y multiplicación para esta casa, Señor. Yo bendigo este lugar, Señor. Declaro, Padre Santo, que tus ángeles están, Señor, con espadas desenvainadas, Señor. Rompiendo, Padre, quebrantando, Señor, todo aquello que no viene, Señor amado, de tu presencia y de tu voluntad. Declaramos, Señor, que el que se mueve en este lugar, el que está en este lugar es el Espíritu Santo de Dios, y donde Él está hay libertad, donde Él está hay sanidad, donde Él está, Señor amado, los corazones son renovados, Padre. Hoy te doy gracias. Bendigo, Señor. Bendigo tu presencia. Te bendigo, Padre, te bendigo, Hijo, y te bendigo, Espíritu Santo. Gracias te damos. En el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Que tu voluntad sea hecha, Señor, en esta noche. Tu voluntad, Padre bendito. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos un aplauso fuerte. Pueden tomar asiento. Dios les bendiga. Dios les bendiga mucho. Es una bendición estar en este lugar. Amén. Mi nombre es Judith. Sé que muchos no me conocen, pero vine acompañada, digamos, con mi esposo. Estamos sirviendo al Señor en un pueblito llamado Villa Castelli, en un pueblo, en una tierra, creyendo que el Señor va a hacer fluir leche y miel, como lo hará en este lugar. Amén. Se encuentra en La Rioja, a 300 kilómetros. Así que hoy estamos en este lugar por fe, y es de lo que quiero compartirte en esta noche. Es de lo que Dios trajo a mi corazón. Es de lo que nos ha impulsado muchas veces a recibir la promesa de Dios, a vivir en la gracia de Dios, a ser lleno del favor de Dios. Amén. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos dudado? Y por esa duda hemos perdido la promesa. Pero aún así, en su misericordia, el Señor insiste una y otra vez para que podamos creer, para que podamos despertar, para que podamos levantarnos en esa palabra. Y sabemos que son tiempos difíciles, sí, pero no importa el tiempo en el que nos movamos, no importa lo que venga, porque mientras hay fe, hay esperanza. Mientras hay fe, hay algo firme en la cual me sostengo, hay algo de la cual me permite poder estar seguro. Amén. Y sabemos que en esta vida se trata de creer en algo. En la vida todos creemos en algo. Creemos en la familia, creemos en el matrimonio, creemos en nuestros padres, creemos. Y en la vida se trata por fe. Amén. ¿Y por qué muchas veces en este tiempo poco se ve esa fe? Porque nos hemos acostumbrado o hemos pensado o esperado primero ver y luego creer. Y la fe en Dios, la fe en la palabra, es creer aún sin ver. Porque los hijos de Dios andamos por fe y no por vista, dice la palabra. Amén. Y muchas veces, como les decía, esperamos ver en Dios. Esperamos ver si se cumple, esperamos ver si el milagro funciona, esperamos ver si las puertas se abren, esperamos verlo. Y de acuerdo a lo que veo, me atrevo a decir: Señor, aquí estoy. Señor, te creo. Padre, me dispongo a hacer tu voluntad. Y somos procesados. Pero muchas veces nos cuesta entender que los procesos son parte de ese crecimiento de fe que Dios quiere darnos. Amén. Yo les invito a buscar en Romanos capítulo 12, versículo 3. Y esta palabra nos va a llevar a 3 principios para poder hacer desarrollar, crecer y establecerlo en fe. Romanos
capítulo 12, versículo 3. Gracias, Señor, por tu palabra. 12:3. Compartimos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Dígale a su hermano, tienes una medida de fe. ¿Cuántos creen que tienen esa medida de fe? Creemos. Pero pocas veces a nosotros nos cuesta entender cuál es esa medida de fe. ¿Será mucha? ¿Será poca? ¿Cuál es? Amén. Y esta palabra nos enseña a nosotros que a pesar de todo lo que nosotros pasemos, debemos mantenernos humildes y sencillos. Es de lo que habla la palabra, porque es la que nos lleva a crecer. Esta palabra habla del carácter de Cristo, de ser manso y humilde, de decir, como Cristo está. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de creerse que soy yo, de creer que lo hago yo, si nada somos Él. Todo lo hace Él. Porque muchas veces tenemos el concepto que fue mi fuerza, que fue mi inteligencia, que fui yo y no el Espíritu Santo, que fue mi carne y no el Espíritu Santo. Pero cuando estamos introducidos en la palabra, nos negamos a nosotros mismos. Cuando vivimos en la palabra, le reconocemos y le decimos, Señor, yo nada hice, Señor, yo nada soy, fue tu gracia en mí, fue tu favor en mí. ¿Y cuál es el concepto que hoy tú tienes en cuanto a esta palabra? ¿Ha sido tú, ha sido Dios? Y es algo fuerte de la cual el Señor nos quiere hoy despertar y quebrantar en nosotros. Porque cuando nosotros nos humillamos, Él nos exalta. Cuando nosotros le decimos, Padre, yo no soy nada sin tu presencia. Yo esto no lo he logrado, lo has logrado tú. Tú has permitido que el milagro se haya hecho, tú has permitido que las puertas se abran, tú has permitido salir de este desierto, tú me has permitido tener la victoria. Ha sido tú. Amén. Según la medida de fe, es el autoestima que vas a tener. Porque si yo estoy fortalecida en fe, vivo tranquila, en paz, en gozo. Pero si no tengo fe, mi autoestima es baja. No lo voy a lograr, no voy a poder. No creo, no tengo. ¿Será que va a pasar? ¿Será que todo obra para bien? ¿Pero cómo que todo obra para bien? No entiendo. Queremos ver o recibir los milagros de Dios, pero no queremos pasar por los procesos de enfermedad. Queremos la abundancia, pero nos cuesta entender o estar en los procesos de escasez. A todos nos ha pasado. Pero esos procesos son la llave que te impulsa a activar tu fe. Son la llave que te lleva a levantarte en esa palabra que Dios te dio. Y vencemos y somos victoriosos y podemos, ¿por qué? Porque es la palabra la que nos da a nosotros. Que eso sea cumplido. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios tiene poder? Amén. Pero si no tenemos fe, ¿qué pasa con ese poder? Queda encendido, queriendo explotar, queriendo estallar en nosotros. Pero al no tener fe, queda ahí. Mi fe es la que provoca que eso se cumpla. Mi fe es la que provoca que Dios haga en mi vida. Mi fe es la que me lleva a entender quién es Dios. Y muchas veces esa fe me lleva a comprender y entender y vivir lo que es Dios en mi vida, porque muchas veces hemos buscado a Dios por lo que Él tiene y no por lo que Él es. Él no es solamente nuestro proveedor, el que sana, el que provee nuestra mesa, el que hace el milagro, no es solo eso. Es el Padre que te espera en cada mañana, en cada anochecer, para que puedas entregar, para que puedas recibir de Él.
y relacionarnos con Él. Muchas veces hemos ido a su presencia y hemos dejado todo de nuestra parte y nos hemos levantado y nos hemos ido, sin entender que Dios estaba a punto de hablar, sin entender que Dios estaba a punto de llamar a esa gracia, y hemos perdido. Al tener cada uno una medida de fe, nos toca desarrollar y hacerla crecer. ¿Cómo hago crecer mi fe? Creyéndole al decir, Padre, esta palabra tiene poder y sé que va a ser hecho. Pero ¿qué hace el diablo en nuestras vidas? Nos lleva a ver. Y muchas veces nuestra fe duda por lo que estamos viviendo. Y Dios dice que va a proveer con algo y yo que miro la realidad y que no tengo nada. Pero en esa nada se mueve su mano. En esa nada se ve su gloria. En esa nada. Porque nada había en este mundo. Y todo estaba desordenado. Y en esa nada todo comenzó a ser hecho. Y eso hace Dios con cada uno de nosotros. Si hoy estamos pasando por procesos, por situaciones, démosle gracias a Dios. Porque en esa nada, en ese proceso que hoy no entiendo, va a llegar un momento que le voy a decir, ahora entiendo, Padre, qué estás queriendo hacer con mi vida. Ahora entiendo, Padre, por qué me metiste en esto. Porque muchas veces pedimos y muchas veces no sabemos lo que pedimos. Y por lo que pedimos, Dios nos introduce a eso. Y creemos que es el diablo, creemos que es algo de la cual está fuera de la voluntad de Dios. Y es Dios mismo queriendo hacernos vivir a nosotros en lo sobrenatural. Hacernos vivir a nosotros en ese favor, en esa gracia. Pero nos cuesta. Pero de acuerdo a la forma en la que nosotros vayamos provocando esa fe, activando esa fe, desarrollando esa fe, voy a poder entender y conocer que es Dios. Que todo obra para mí. Pero tenemos que vivir. Y esa es la clave de la fe también. Aprender a vivir por fe. Porque si no tengo la fe y no tengo quizás, por decir, económicamente un trabajo, me desespero, me enfermo, me angustio, me caigo en depresión y así va, creciendo. Pero si tengo fe, mi autoestima es elevada a las cosas del reino. Y comienzo a ver la mano de Dios. Comienzo a ver lo sobrenatural. Comienzo a ver cómo en mi mesa Él provee. Comienzo a ver que nada tenía, pero abundancia hay en mi casa. Por la palabra, a la fe. Amén. A todo lo que te atrevas a creer, descubrirás la medida de fe que Dios te ha dado. Que hoy puedas entender y meditar a qué te atreves a creerle a Dios. Y muchas veces, a qué atreverse, hay un límite entre nosotros. Hay un límite en decir, ¿será? Empezamos a ver con la carne y no en el espíritu. Y los hijos de Dios nos movemos ¿por qué? Por el espíritu, por fe. Porque si es por la carne, no estamos prácticamente estancados, fríos, dolidos, desesperados, perdidos y cuantas cosas más. Pero si estamos en fe, estamos en la palabra, estamos fortalecidos, estamos seguros. Y comienzo a mantener la calma y comienzo a confiar en Dios y le entrego todo a las manos de Dios y Dios comienza a hacer. Porque es Él quien lo hace. Tu fe sana tu autoestima, tu identidad y te lleva a posicionarte en los lugares celestiales tomando autoridad en la tierra. Él sana tu autoestima. Esa fe que Dios te ha dado, esa medida de fe que Dios te ha dado, sana tu autoestima. Nosotros, si nos ponemos a conversar con alguien, podemos identificar cómo está su fe. Porque la palabra dice que lo que tenemos en nuestro corazón habla nuestra boca. Y muchas veces hemos escuchado la queja, hemos escuchado la duda, hemos escuchado la desesperación, hemos escuchado cuántas cosas. Aún siendo conocedores, ¿cuánto más el que no conocemos? Y nosotros que conocemos, nosotros que tenemos en nuestras manos y en nuestro alcance la palabra. Por eso Él nos enseña cada día a escudriñar, porque eso te va a llevar a conocer, y si tú conoces, estarás preparado para la situación que sea. Porque
no hay problema, no hay circunstancia que te detenga si tú tienes fe. No hay situación que pueda detener el propósito de Dios si tú te mueves en esa fe. Creerle a Dios es creer en uno mismo. Y esa es otra de las claves que nos pasa a nosotros. Sí, Señor, yo creo en vos, y el Señor te dice, sí, está bien que creas en mí, pero ahora empieza a creer en vos. No, pero yo no lo voy a lograr, yo no voy a poder. ¿Será que ya pasó mi tiempo? Y Dios dice, cree en vos, porque yo ya creí en vos. ¿Cuántos creen que el Señor creyó en nosotros? ¿Y cuántos creen en sí mismos? Ay, es algo de las cuales nos detiene también. Porque Dios lo va a hacer, pero tengo que moverme yo, porque yo soy la que activa mi fe para que Dios haga. Amén. Si yo no creo en mí misma, Dios no puede hacer nada. Y muchas veces el no creer en uno mismo es dejar de creer en la voluntad de Dios y creerle en realidad, creer al mundo, creer a lo que me dice. Que sos un fracasado, que no vas a lograr nada, que vos no vas a cambiar, que vos siempre lo mismo. Y tenemos dos opciones, o creer lo que Dios dice de mí o creer lo que el mundo dice de mí. La decisión está en nosotros. Que podamos, en el temor de Dios, poder decir, Padre, yo tomo lo que tú has dicho de mí, lo que tú has dicho de mi familia, lo que tú has dicho de mi generación, lo que tú has dicho. Porque el pasado no determina tu futuro. Tu pasado tiene que moverte e impulsar hoy tu presente para provocar un futuro de gloria. Un futuro poderoso, un futuro en las manos de Dios. Un futuro de lo sobrenatural de Dios. Y nos es más fácil excusarnos que esforzarnos. La excusa, ¿cuántas veces nos hemos excusado? Ha estado la excusa delante de nosotros. Es que no terminamos. Cuando debemos esforzarnos. Cuando Él nos ha dicho, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré contigo. No importa, el esforzarse y entender es intentarlo una y otra vez hasta que pueda lograrlo. Pero muchas veces intentamos y nos cansamos, bueno, ya está, ese día. Pero cada uno de ustedes, nosotros sus hijos, no hemos sido creados para renunciar, no hemos sido creados para conformarnos, no hemos sido creados para quedarnos, hemos sido creados para seguir intentando y no soltar hasta lograrlo, no soltar hasta que Dios haga, no soltar hasta ver esa palabra cumplida. Amén. ¿Cuántos creen que tienen mucha fe? ¿Cuántos creen? Y es algo que nos va a cada uno de nosotros ir tocando el corazón y meditar en esta palabra y decir, Señor, hoy la veo, la tomo, trae la revelación en cuánta fe hay en mi vida. Si no he recibido, ¿por qué ha sido? Porque Dios ha fallado o porque no he tenido fe. Porque me ha costado creer en lo sobrenatural. Porque me ha costado creer en algo que es locura, y bendita locura. Porque nos tenemos que mover por fe. Si yo me muevo por lo que veo, prácticamente no recibo nada. Pero si me muevo por lo que dice la palabra, por lo que escrito está, comienzo a moverme en lo sobrenatural. Comienzo a tomar esa identidad de hijo, comienzo a establecer lo que Dios ha dicho en mi vida acá en esta tierra, en mi casa, en mi familia, donde yo me mueva, comienzo a establecer esa identidad de hijo de Dios. Todo es por fe. ¿Y cuántos sabemos y conocemos que sin fe es imposible agradarle a Dios? ¿Amén? Lo que hoy nos amplía, mañana nos limita. Muchas veces hemos estado en procesos o en situaciones muy amplios, pero nos ha limitado. Comienzo, pero no termino. Doy el paso, pero me cuesta dar el otro. Y ahí renuncié. Comencé a creerle a Dios que yo y mi casa seremos salvos y comencé a ver
a uno de mi familia, a 2 y quizás faltan 3 o 4 y ahí quedo. La fe te lleva a perseverar. La fe te lleva a cimentarte y decir, Padre, yo te voy a seguir. Porque lo que le agrada a Dios no es que nosotros le creamos a Él, aún Él cumpliendo no. Lo que a Él le agrada es que nosotros podamos activar y creerle a Él. Porque muchas veces nosotros, en esa fe hay un tiempo y los tiempos son de Dios y no nuestros. Y esperamos y esperamos y esperamos. Ha sido por la gloria de Dios. Porque clamamos que su reino y su justicia venga. Y todo será añadido. Y así puedo contar muchos testimonios de fe. Pero quiero tratar de poder dejarle lo que he preparado. No sé cómo vamos con el tiempo, pero si no me dicen, yo sí. Otro de los principios que debemos tener en cuenta la palabra fe es provocar y crecer en un carácter, desarrollar el carácter. Y el carácter no es enojarse y levantarse, no. El carácter es ser manso y humilde y decir, Señor, yo tomo esta palabra y me muevo en esta palabra. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el carácter es la constancia en tu manera de pensar, hablar o ser y vivir. Si hay fe, pensarás diferente, hablarás diferente y serás diferente. Ese es el carácter que Dios quiere que tengamos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que haya un carácter de fe, porque la fe me lleva a identificar quién soy. Y por ahí no va a hacer falta que diga yo soy cristiano, simplemente el hablar, el poder compartir con alguien, podrán ver que en mí hay algo diferente, que en usted hay algo diferente. ¿Por qué? Porque es la fe que usted lleva. Es esa llave que Dios nos ha dado para que los milagros sean hechos, para que las señales sean vistas, para que los prodigios sean establecidos en esta tierra. Y todo comienza por casa. Todo comienza por casa. El Señor nos habla en otra palabra acerca del prójimo. Y muchas veces hemos entendido que ese prójimo quizás es el vecino y el prójimo es el que está cerca tuyo. Es tu hijo, es tu hija, es tu esposo, tu esposa. Es el que Dios ha puesto a tu lado. Y muchas veces creemos en decir el que está muy apartado, lejos. ¿Cuántos quieren que Dios obre en su vida? Déjese llevar y crecer y provocar la palabra de Dios por casa. Porque si es por casa, todo comienza a ser ensanchado. Todo comienza a ser multiplicado. Todo lo que comienzas y no lo terminas, crea en ti una inseguridad. Empezamos, caminamos, nos decaemos y porque nos cansamos. Pero si yo entiendo y tengo una palabra en mi vida, que si estoy cansado y voy a Dios, Él me renueva, sigo el camino. Pero si no tengo el conocimiento de esa palabra, ahí quedé. Si no conocí o no creí de esa palabra, me estanqué y me aparté. Por eso es muy importante conocer de la palabra. No importa la edad, la situación en la que estemos. Quizás hoy sos joven y decís, ¿de qué me va a servir la palabra de matrimonio para el futuro que lo tengo? De una familia que la vayas a tener. Nosotros muchas veces especulamos lo que vamos a recibir de Dios. Esto sí es lo que estoy necesitando por lo que estoy pasando. Sin entender y dimensionar que Dios te está preparando para lo que va a venir. Si tú dejas de especular lo que Dios te está dando hoy, vas a empezar a vivir en bendición. Vas a empezar a vivir en ese crecimiento. Y vas a empezar a ver su mano. Vas a empezar a ver los cielos abiertos. El carácter es hacerlo todo bien, porque no refleja en palabras, sino en acciones constantes. Ser constante en Dios, ser perseverante en Dios. Hay poder en la perseverancia. ¿Cuánto lo creen? Si nosotros perseveramos, hay poder. Porque Dios ve y Dios dice, acá hay una hija que me cree.
aún no recibiendo lo que me ha pedido. Aquí hay alguien que aún clama, aún sin antes haber visto. Y empezamos a provocar y a crecer. Y nos empezamos a gozar porque decimos, Padre, eres tú, Señor, una vez más has sobrado. Señor, yo sé que tú lo vas a traer. Señor, yo sé que tú vas a abrir. Señor, yo sé que tú vas a cumplir. Porque como hacer bien. Su palabra dice que no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Y es la que nos lleva a nosotros dar el ejemplo de cómo actúo y cómo vivo por fe, cómo me muevo por fe, cómo desarrollo mi fe. Su palabra dice, diga el débil, fuerte soy. Ahora, la realidad que estoy pasando, quizás estoy débil. Pero el Señor me enseña que si yo estoy débil, tengo que llamar lo que hoy no estoy pasando a un futuro de la manera contraria a lo que estoy viviendo. No voy a decir, bueno, soy pobre, listo, me quedo pobre. No. Hay una palabra que a mí me va a cambiar, hay una palabra que me va a transformar. Y esa palabra es decir, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Diga el enfermo, sano soy. Diga, suelte, crea. Lo que nosotros soltamos los aires provoca algo. Provoca un rompimiento espiritual. Es poder declarar con nuestra boca. Porque Dios lo sabe todo de nosotros. Pero el poder declarar es poder de Dios soltando los aires. Y lo que soltamos a los aires provoca algo. Porque hay poder. Amén. ¿Cuántos se atreven a declarar, diga el débil, fuerte soy? Diga el pobre, fuerte soy. Diga el enfermo, sano soy. Poder declarar todos los días. Porque lo que hoy estoy pasando no determina de lo que Dios va a hacer conmigo. Lo que hoy estoy pasando me va a impulsar a ver la mano de Dios. A través de eso voy a ver. Porque si creo, veo la gloria de Dios. Amén. Y el carácter es declarar lo contrario a lo que está pasando. Eso es tener carácter. Poder cimentarme la palabra y decir, porque el diablo nos dice, y vas a quedar así, y no vas a lograr, y tus padres fueron pobres y vos pobre, y ellos tuvieron esa enfermedad y vos la vas a tener. Pero si hay carácter en la palabra, me voy a parar y le voy a decir no, porque yo voy a creer en lo que Dios ha dicho. Que soy sano, que soy libre, que Él ha cambiado mi lamento en vaino, que Él ha roto las cadenas, que Él me ha transformado, Él me ha libertado, Él me ha levantado. Amén. Mateos 15:28. Gracias, Señor. ¿Cómo están? ¿Recibiendo? Para ponerlo en práctica, para comenzar a hacer lo que Dios nos ha pedido. En no ser solo oidores, sino hacedores de su palabra. Amén. Mateo 15:28, la palabra de Dios dice: entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y tu hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Es una palabra del mismo Jesús diciéndole a esta mujer: grande es tu fe. Y es una mujer de la cual le había pedido un milagro a Dios, le había pedido a Jesús, le había pedido que orara por su hija. Había sido rechazada y le dijo en los versículos anteriores, y conocen el pasaje, le dijo de los pellitos. Amén. Y la mujer le dijo: Señor, pero tengo fe. Y quédense en esta palabra, que no importa lo que me rechacen, si hay fe, yo me tengo que levantar. Porque
porque no es lo que digan, el rechazo es lo que me tiene que a mí incendiar, por decir así, en esa fe y decirle, Señor, yo te creo. Dale gracias a quien te rechaza, porque el que te rechaza hoy te buscará después para que le sea de bendición. Porque el que hoy te esquiva, el que hoy te quiere lejos, o quizás le estás buscando hablar de Dios, te estás queriendo salvar, estás queriendo hacer la voluntad de Dios, pero esa persona te huye. Se habla de unas cargas más allá de las que pasamos o luchamos día a día. Nos hablan de unas cargas en el poder y la gloria de Dios, en saber administrar esa gloria de Dios, en saber llevar esa gracia. Amén. Cada vez que Dios endureció el corazón del faraón, la fe de Moisés se hizo más grande. Y este es un ejemplo de la cual en las plagas que hubo en Egipto fue la oportunidad de Moisés para creer una y otra vez. ¿Y cuántas plagas hubo? 10. Y eso determinó una cantidad, un número de la cual Moisés se atrevió a creerle a Dios hasta que la voluntad de Dios se cumplió. Ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos intentado y hemos aprovechado la oportunidad para creerle a Dios? Y han sido quizás contadas o pocas veces, de las cuales no entendimos que eso era una oportunidad para que mi fe creciera, para que mi fe pueda llevarme a ver cada vez más lo sobrenatural de Dios. Pero intentamos 2 veces, 3 veces y ahí nos vamos quedando y Dios no quiere eso de nosotros. Amén. Tu prueba, tu proceso te da el carácter para crecer y ser victorioso en tu futuro. Es lo que te permite moldearte, es lo que te permite pulir y quitar y añadir. Dios saca y Dios quita, pero nosotros muchas veces queremos que Él añada y no quite. Queremos que Él nos dé, queremos que Él haga en nosotros, pero nos cuesta a nosotros dejarnos pulir, dejarnos llevar, dejarnos procesar por Dios. Porque nosotros hacemos las cosas bien, pero Dios las hace perfectas. Muchas veces lo hicimos nosotros, lo hicimos bien, sí, pero Dios hace las cosas perfectas. Nuestra fe tiene que ser más grande que el rechazo. Porque si mi fe es más chica que el rechazo, me quedo con el rechazo y no provoco lo que Dios quería que yo provoque. Me rechazaron y bueno. Pero si yo tengo fe aún más grande del rechazo que recibí, entender que es Dios mi Padre, entender que Él es el dueño de todo, entender que es Él quien hace y no hace, quien quita, quien da, me lleva a mí a crecer en esa fe y a vencer, porque la fe te lleva a estar en victoria, la fe te lleva a estar en libertad, porque no hay desesperanza en la fe si no tengo fe, al contrario. Si hay fe, hay todo. Pero para tener fe, tengo que buscar, conocer, y el conocer nos lleva a amar. Y el amar nos lleva a descubrir el poder de Dios. Muchas veces creemos a Dios por lo que nos dijeron, pero no creemos en Dios por lo que descubrimos de Dios. Creemos que Él es un Dios, que Él es el Padre, que Él es el proveedor y tengo la fe en eso. Pero mayor es cuando lo descubro, mayor es. Mi fe tiene que ser siempre en la voluntad de Dios y en la gracia de Dios. Porque si dudo, pierdo. Si dudo, no recibo. Si dudo, no crezco. Gracias, Señor.
es una palabra donde Jesús le habla a sus discípulos. Y esto es algo también que el Señor nos enseña. Muchas veces como discípulos de Jesús estamos al lado viendo y aún así no creemos. Aún así no creemos. Pero hay una mujer que quizás no conoce mucho, pero le cree. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que no dudemos, que no decaigamos en esa palabra, en ese propósito ya establecido aún desde el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor. Ahora, ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es la medida de fe que tú te vas a llevar hoy? Que puedas hoy declarar y levanta tu mano al cielo y dile: Padre amado, hoy me declaro tu hijo con una fe grande, sin límites, de creer en tu palabra. Amén. Y el último principio de la cual el Señor nos habla es el deber oír la palabra de Dios con fe. Porque la fe viene por oír la palabra. Pero si yo no tengo fe, de nada me sirve tanta palabra si no hay fe. Y usted dirá: ¿por qué? Porque muchas veces hemos estado en este lugar quizás desanimados, quizás cansados, y no he venido dispuesto a creer y a recibir. Usted tiene una expectativa todas las veces que venga la presencia de Dios, en creer, en recibir. Me voy a ir diferente. Pero si no tengo esa fe a la palabra que está siendo soltada, pierdo. Me voy igual. No soy transformado. Escuchar con fe nos da la expectativa de creer al mensaje y no limitarnos a lo que está escrito. Porque no es la palabra del hombre, es lo que Dios ha puesto en el corazón del hombre para que sea atraído a sus vidas. Es lo que Dios quiere, y así como Él nos va procesando, nos va cambiando a nosotros, un día lo hará con ustedes. Y serán usados donde vayan, a la escuela, al trabajo, en la casa, en el kiosco. Poder entender que simplemente un abrazo de Dios rompe las cadenas. Luego vamos a compartir en Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos 4, 2. Amén. Leemos su palabra. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra de Dios dice: porque también a nosotros nos ha anunciado las buenas nuevas. ¿Cuántos han recibido las buenas nuevas?
¿Y cuántos han sacado provecho de esa buena nueva? Así como se nos ha hablado a nosotros, se nos ha hablado a nuestros padres, a nuestros abuelos. Pero como ellos no tuvieron fe, no pudieron aprovechar de la palabra. No pudieron provocar lo que la palabra de Dios estaba queriendo hacer. Pero hoy usted va a cambiar el futuro de su generación, el futuro de su casa, de su familia. Porque Dios es un Dios de generaciones, tercera y cuarta generación, bendecida. Y ese crecimiento que Dios va a hacer en nuestras vidas y en nuestras generaciones va a provocar que esas generaciones sigan trascendiendo la bendición. Bendecidos para bendecir, transformados para transformar, sanados para sanar, libertados para poder libertar a otros. Amén. Yo les invito a ponerse de pie. Y vamos a estar orando por esta palabra, ¿no? Padre amado, Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque una vez más, Señor, tú has traído a memoria la importancia de creerte, Señor, sin límites, Padre. Porque no se trata de lo que estoy viendo, Señor, sino de lo que tú has dicho en cada palabra, Señor. En el propósito que has establecido en mi vida, en mi casa y en mi familia. Hoy te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos dudado. Hoy te pedimos perdón, Señor, si no entendimos, Padre, que tú eres quien hace, tú eres quien provoca, tú eres quien cumple, Padre bendito, en cada palabra. Porque en cada una de ellas ha sido enviada, Señor, con un propósito. Hoy te damos gracias, Señor, por estar en este lugar. Hoy te pedimos, Padre, que podamos salir, Señor, aún más edificados en esta palabra de fe, de poner en práctica, Señor, todo aquello que nos ha costado, todo aquello, Señor, que nos ha impedido a nosotros poder recibir las promesas tuyas. Y sabemos, Padre, que por esa fe daremos testimonio de tus obras, daremos testimonio de tu gloria y podremos gozarnos, Señor, y podremos decirte, Padre, tú siempre has sido bueno. Padre, tú siempre has sido bueno porque tú has cumplido, Señor, porque tú has tenido los tiempos, Padre, porque no es mi carne, Señor, sino tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo es quien hace, tu Espíritu Santo es quien provoca en nosotros el querer y el hacer. Quien cumple, Señor. Hoy te pido, Padre, que cada uno de tus hijos, Señor, se vaya cubierto con tu presencia, se vaya, Señor amado, animado, empoderado del Señor, de empezar a vivir, Señor, por fe, porque tus hijos vivimos por fe. Porque tus hijos se levantan por fe, porque tus hijos se mueven por fe, Señor. No se trata de la realidad, no se trata de lo que tengo, no se trata, Señor. Se trata de lo que tú has dicho, Padre. Y si hoy en día, Señor, hay nada en nosotros, te damos la gloria, porque esa nada nos llevará a ver, Señor, tu poder. Bendigo sus casas, bendigo sus mesas, Señor. Te doy gracias por este momento. Te doy gracias porque sé que tu presencia ha estado en este lugar. Te doy gracias, Señor, porque hoy has impactado los corazones. Hoy has avivado, Señor, ese fuego. Y esta fe, Señor, les llevará, Señor, a meterle más leña de fe. Más leña de fe, porque fe más fe es igual a fe, Señor. Y la fe, Señor, nos llevará a ver. Nos llevará a ver tu gloria, Padre. Hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias porque tú, Padre bendito, has estado, Señor, dando sabiduría, dando entendimiento. Tú has estado, Señor, hablando a cada uno, trayendo a memoria cada palabra, trayendo a memoria lo que tú has dicho de ellos, de que son tus hijos, amados, escogidos para cosas grandes. Que su pasado no determina el futuro de gloria que les espera, Señor. Que su pasado no les determina, Señor, no les detiene, Padre.
somos de los que retroceden, no somos de los que dudan, Señor. Somos de los que se atreven a creer y a creer. No importa las veces, Señor, solamente creer. Porque mientras más creemos, Señor, más crecemos, Padre. Trae el crecimiento y la multiplicación a esta casa, Señor. Trae, Padre bendito, a todo aquel que está necesitando. Porque en esta casa, Señor, en esta casa, Padre, hay una palabra. Esa palabra contiene fe. Y esa fe provoca, Padre, que muchos sean sanados, que muchos sean restaurados, que muchos sean cambiados y transformados. Que puedan entender que lo que tú has dado en ellos, Señor, que tú lo que has hecho en ellos, Señor, es para dar. Para que tú sigas añadiendo aún más. Gracias te damos, Señor. Que tu sangre, Señor, y tu aceite fresco esté, Señor, desde la mollera hasta la planta de nuestros pies. Gracias, Padre. Bendigo, Señor, a nuestros padres espirituales. Doy gracias por sus vidas. Bendigo sus familias, Señor, su entrada y su salida. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque nos has enseñado que en la obediencia hay bendición, Padre mío. En la obediencia, en el temor a tu palabra, Señor, hay sujeción de las autoridades que tú has puesto delante nuestro, Señor. Que podamos permanecer siempre en el temor, Señor, porque el temor nos lleva a actuar de una manera sabia, de una manera prudente, de una manera sensata, Padre bendito. Hoy te doy gracias. Bendice al que no ha podido llegar, Señor, y que cuando llegue a este lugar pueda encontrarse con hijos empoderados de la fe, Señor. Gracias te doy en esta hora. En el nombre de tu Hijo Jesús, bendice la continuidad, Señor. Y bendice, Señor, y gracias te damos por lo que se viene en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús.